Nunca es tarde para el amor. Esa frase que hemos escuchado 1000 veces hoy cobra vida de la forma más inesperada, emotiva y, por qué no decirlo, loca. Esta es la historia real de Lalo el Mimo, un ícono de la comedia mexicana que, a sus 89 años, nos da una lección que jamás olvidaremos. El corazón no envejece. Durante décadas, Lalo hizo reír a generaciones enteras. Su rostro pintado, su energía y su carisma lo convirtieron en una figura entrañable del espectáculo. Pero con el paso del tiempo, la fama se desvaneció, las luces del escenario se apagaron, y lo que quedó fue el silencio y la soledad. Hasta ahora, porque contra todo pronóstico, cuando nadie lo esperaba, Lalo volvió a enamorarse, y no fue un romance cualquiera. Fue una historia que sorprendió a sus fans, incomodó a algunos, pero enterneció a millones. A punto de cumplir 90 años, Lalo encontró una razón para volver a sonreír. Y no fue en la televisión, sino en el amor verdadero. ¿Quién es la mujer que robó su corazón? ¿Qué reacción tuvo su familia? ¿Por qué esta historia se volvió viral en redes sociales y dividió opiniones? Prepárate para conocer una historia que te hará reír, reflexionar y tal vez soltar una lágrima. Porque esto no es solo un escándalo de farándula, es una historia humana, poderosa y sobre todo, real. Una prueba viviente de que nunca es tarde para volver a sentir mariposas en el estómago. Quédate con nosotros y acompáñanos en este viaje lleno de sorpresas. Nunca es tarde. La loca historia de amor de Lalo, el Mimo a los 89 años, un video que no vas a poder dejar de ver. Cuando alguien escucha que un hombre de 89 años se ha enamorado, es común que las cejas se levanten, que las bocas esbocen una media sonrisa y que alguien diga, con un tono entre burla y ternura, ¿a esa edad todavía? Pero si el nombre de ese hombre es Lalo el Mimo, entonces la historia cambia. Porque Lalo nunca fue un hombre común, y su corazón, como su espíritu, jamás se dejó atrapar por el calendario. Lalo vivía solo desde hacía varios años. Su casa, en las afueras de la ciudad, era pequeña, pero acogedora. Las paredes estaban llenas de fotografías en blanco y negro, carteles de circo, afiches de películas en las que había actuado, y muchas narices de payaso guardadas en una vitrina de cristal como si fueran medallas. Pero detrás de todo ese color, había silencio. Cada mañana, Lalo se despertaba temprano, preparaba café sin azúcar, porque el médico se lo había prohibido, y se sentaba junto a la ventana a ver pasar el tiempo. A veces, ni él mismo sabía en qué día vivía. Lo único que le hacía sonreír eran las visitas ocasionales de sus nietos, o cuando algún canal viejo transmitía uno de sus sketches en la televisión. Una tarde, sin esperarlo, llegó algo que ni siquiera la fama ni los años de escenario le habían enseñado a manejar. El amor. O mejor dicho, el amor de verdad. Todo empezó en una biblioteca comunitaria del barrio. Lalo iba allí a veces, más por costumbre que por interés. Le gustaba caminar entre los libros, acariciar los lomos envejecidos y sentir que no estaba solo. Y fue allí donde la vio por primera vez. Ella se llamaba Carmen, aunque prefería que la llamaran Mari. Tenía poco más de 50 años, cabello recogido con una pinza sencilla y un bolso que parecía llevar el peso de medio mundo. Estaba sentada, leyendo algo de Benedetti, y cuando Lalo pasó por su lado, ella levantó la vista y le sonrió. Esa sonrisa, sencilla, sin esfuerzo, lo desarmó. Lalo no supo qué hacer. No estaba acostumbrado a que le sonrieran así. Las mujeres que aún le reconocían lo hacían con frases como «¡Ay, usted era el Mimo de la tele!» y después pasaban de largo. Pero Mari no lo miró como a un personaje, lo miró como a un hombre, como a una persona real. Aquel día no hablaron, pero Lalo se fue de la biblioteca con una extraña energía en el cuerpo. No era nerviosismo, era algo más cálido, algo que hacía años no sentía. Así que volvió, y volvió al día siguiente, y al otro, hasta que una tarde ella le preguntó, con voz suave, «¿Usted no era el Mimo de Ríe y Gana? Y también el que perdía mucho», contestó él riendo. «A mí me encantaba verlo cuando era niña», dijo ella, y sus ojos brillaron de una forma que Lalo no olvidó nunca. Desde entonces, comenzaron a hablar. Primero sobre cosas simples, libros, películas, recuerdos. Luego,
Las conversaciones se hicieron más largas. Mari tenía un pasado complicado, hijos grandes que vivían en otros estados, un divorcio detrás y una vida que no había sido fácil. Pero cuando estaba con Lalo, decía sentirse liviana. Él, por su parte, sentía que alguien le había quitado una manta gris de encima. Con el tiempo, empezaron a salir juntos. Paseos cortos, una visita al parque, una tarde en el teatro. Nada escandaloso. Nada que los hiciera sentir fuera de lugar. Pero cada minuto juntos era una pequeña eternidad. Un día, mientras caminaban de regreso a casa después de ver una obra de Chekhov, Mari le tomó la mano. No dijo nada, solo la sostuvo. Y Lalo, que había hecho reír a millones con gestos exagerados, no pudo hacer más que cerrar los ojos y apretar la suya con fuerza. No necesitaban palabras. Algo había empezado. Lalo nunca pensó que, a su edad, iba a estar preguntándose qué ponerse para una cita. Pero ahí estaba, frente al espejo del baño, con 3 camisas colgadas en la puerta. Una blanca, una azul marino y una con rayas que no usaba desde hacía 15 años. Finalmente, eligió la azul. Decía que lo hacía ver más delgado, aunque la verdad era que Carmen había comentado que le gustaba ese color. La cita era en un pequeño restaurante de comida italiana. No era elegante, pero tenía algo especial. Luces cálidas, mesas pequeñas, música suave. Y lo más importante, no era ruidoso. A Lalo no le gustaban los lugares donde tenía que gritar para escuchar el corazón. Mari llegó con un vestido azul oscuro y una bufanda de seda que bailaba con el viento. No llevaba mucho maquillaje, solo lo justo. Y cuando sonrió, Lalo sintió que su pecho se expandía como en sus mejores tiempos en el escenario. «Estás muy guapo hoy», dijo ella, sentándose. «Tú también. Pareces sacada de una película. De esas antiguas, ¿no?» «No, de las que uno quiere ver una y otra vez», respondió él. Esa noche no hablaron de enfermedades, ni del pasado, ni siquiera de sus hijos. Hablaron del futuro, de cosas pequeñas pero importantes. ¿Te gustaría viajar a la playa? ¿Te gustan los perros o los gatos? ¿Te imaginas viviendo en una casa con jardín? Era absurdo, quizá. 2 personas mayores, hablando de planes como si tuvieran 20 años por delante, pero lo hacían con una seriedad encantadora. No porque pensaran que todo era posible, sino porque querían que algo lo fuera. Las semanas pasaron, y su relación fue creciendo como una flor de invierno, lentamente, pero fuerte. Tenían sus rutinas. Los miércoles cocinaban juntos, los viernes veían películas antiguas, los domingos caminaban por el parque donde los niños jugaban sin saber quién era ese señor que una vez hizo reír a todo México. Un día Mari le llevó una caja. «Esto es tuyo ahora», dijo. «¿Qué es?» «Recuerdos que ya no me pesan», contestó. Dentro había cartas, fotografías, pequeños objetos, una medalla del colegio y un cuaderno. Lalo lo abrió y vio un dibujo de una niña abrazando a un mimo. Era ella, Mari, con 6 años, y él, dibujado con su rostro blanco y sombrero negro. «Mi mamá me llevó a verte. Y ese día, después del show, te acercaste y me diste una flor. No sabes lo que significó para mí». «No me acuerdo, pero qué bonito que lo recuerdes tú», dijo él con los ojos llenos de agua. No todo era perfecto, claro. Había días de tristeza, de cansancio, de dolores físicos que ninguno podía ignorar. Había silencios incómodos cuando hablaban de sus familias. Los hijos de Lalo no estaban contentos con la relación. Pensaban que Mari tenía intereses, aunque nunca dijeron exactamente cuáles. «No quiero que piensen que estoy aquí por lo que tienes», le dijo Mari una tarde. «No tengo nada, Mari. Lo único que me queda soy yo, entonces eso es lo que quiero», respondió. Una noche, mientras veían Cinema Paradiso, Lalo tomó su mano y le susurró: «¿Te quedarías a dormir? ¿Lo dices en serio?» «No por eso. Solo quiero que no te vayas hoy. Que te quedes. Que si me despierto en la madrugada y no sé dónde estoy, pueda mirar al lado y acordarme». Ella se quedó. Y después de eso, muchas noches más. No vivían juntos, pero se acompañaban. A su ritmo, a su manera. El día que Lalo cayó en el baño, todo cambió. Fue un resbalón tonto, pero la caída fue dura. Lo operaron de la cadera y estuvo varias semanas en cama. Carmen no se movió de su lado. Le leía, le ponía música, le hablaba como si nada hubiera pasado. «Eres muy terca», le dijo él un día, «y tú muy cabezón. Estamos hechos el uno para el otro.
Durante la recuperación, Lalo pensó mucho. Pensó en la muerte, en el tiempo que le quedaba, pero también pensó en el regalo que había recibido. A veces, lo miraba como si fuera una película, un viejo mimo, olvidado por todos, que en su último acto había encontrado lo único que siempre quiso, una vida con sentido. Cuando por fin pudo volver a caminar, aunque con bastón, lo primero que hizo fue ir al parque con Carmen. Se sentaron en su banca favorita. Ella sacó un termo con té caliente y él sacó una rosa de su abrigo. ¿Para qué es eso?, preguntó ella sorprendida. Para ti. No recordaba cómo se hace esto, pero... ¿Quieres ser mi compañera oficial? ¿Tu novia? ¿A los 89? A los 89. Y mañana también, dijo él. Ella se rió, lo abrazó y le dijo que sí. Desde entonces la vida no fue más fácil, pero sí fue más suave, más dulce, más viva. Durante muchos años, Lalo el Mimo fue una figura pública, una leyenda del espectáculo mexicano. En los escenarios siempre supo cómo provocar una sonrisa, una carcajada o un aplauso. Pero fuera de las luces, su vida familiar era un terreno más complejo, lleno de zonas grises, silencios dolorosos y caminos rotos que tardaron décadas en intentar repararse. Lalo tuvo 3 hijos. Con su primera esposa, Leticia, actriz de teatro, vivió los años más intensos de su juventud. Se casaron cuando él apenas empezaba a ser conocido. Al principio, todo era promesas, giras, proyectos, contratos. Pero muy pronto, Lalo se volvió una sombra fugaz en casa. Cuando nació su primer hijo, Eduardo Jr., Lalo estaba filmando su tercera película. No estuvo en el parto, tampoco en los primeros pasos, ni en las primeras palabras. Siempre decía, es que tengo show en Guadalajara, o la gira no puede cancelarse. Leticia intentó comprenderlo, pero la distancia se volvió costumbre, y después, una herida. Años después, ella se marchó con los 3 niños a Querétaro, dejando a Lalo con la casa vacía y un montón de trofeos que no podían abrazarlo. A lo largo de los años, los hijos de Lalo crecieron sin él. Lo veían en la televisión rodeado de risas, maquillado, actuando como si el mundo fuera un lugar divertido. Pero en casa, su nombre no se decía con orgullo, se decía con tristeza. Eduardo Jr., el mayor, se convirtió en ingeniero. Nunca quiso seguir los pasos del padre. Decía que la comedia era mentira. Sofía, la hija del medio, era más callada. Se casó joven, tuvo 2 hijos y se mudó a Canadá. Durante décadas, no respondió llamadas ni cartas. Y el menor, Rodrigo, fue el más rebelde. Artista plástico, incomprendido, bohemio. Siempre dijo que su padre era un fantasma con maquillaje, alguien que entretenía al mundo, pero que nunca supo cuidar de los suyos. Lalo intentó acercarse en algunas ocasiones. En el cumpleaños 18 de Sofía, apareció sin avisar, con una caja envuelta en papel dorado. Dentro había una muñeca de porcelana, comprada en Nueva York, pero Sofía ya no jugaba con muñecas. La miró, le dio las gracias, y cerró la puerta antes de que él pudiera decir algo más. Fue esa noche, sentado en un coche alquilado, mirando la calle vacía, cuando Lalo entendió que había perdido algo mucho más importante que el tiempo. Pasaron los años. Lalo se dedicó por completo a su carrera, viajando, grabando, llenando teatros. En entrevistas, hablaba de su soledad con una sonrisa, como si no doliera. Decía, los artistas somos así, el público es nuestra familia. Pero cada Navidad, cada Año Nuevo, cada cumpleaños, se sentaba solo frente a una mesa llena de platos sin usar. El teléfono no sonaba, y aunque tenía cientos de admiradores, su casa estaba llena de silencio. No era que sus hijos lo odiaran. Era peor, habían aprendido a vivir sin él. La llegada de Carmen, su nueva pareja, trajo una calma inesperada. Ella lo animó a escribir cartas, a llamar sin esperar que contestaran, a pedir perdón sin justificar. No puedes volver atrás, Lalo, pero sí puedes hacer algo con lo que queda, le dijo una noche, mientras le servía café. Y lo hizo. Lalo escribió a sus 3 hijos, no cartas largas, solo unas líneas. No fui el padre que merecían, pero sigo siendo su papá. Si aún hay algo en su corazón que no se ha cerrado, estoy aquí. La respuesta tardó. Semanas, meses, pero un día, el buzón sonó. Una tarjeta de Sofía escrita a mano. Podemos hablar, pero con calma. Eduardo Jr. fue más duro.
Le respondió con una lista de momentos que se había perdido. ¿Sabes cuál fue mi primera palabra? ¿Sabes en qué escuela estudié? Number. Pero tal vez podamos tomar un café. Rodrigo fue el único que no escribió. Apareció simplemente una tarde, con una bufanda larga y una mirada cansada. Le dijo, no vine por ti, vine por mí, pero si quieres podemos empezar otra vez. Los encuentros fueron incómodos al principio. No sabían qué decirse. Había tanto que no se dijo durante décadas. Pero poco a poco surgieron las risas, los recuerdos, los reproches que se convirtieron en bromas, las fotos viejas que volvían a tener sentido. Carmen fue clave. Con su ternura y paciencia, ayudó a tejer los hilos rotos. Organizó una cena con todos. No fue perfecta. Hubo silencios, lágrimas, algún portazo. Pero fue real. Y eso ya era mucho. Hoy, Lalo no actúa tanto. Sus pasos son lentos, su voz más baja. Pero en su casa hay vida. Sus nietos lo visitan. Uno le pidió que le enseñara a hacer el gesto del mimo atrapado en la caja invisible. Y Lalo lloró, porque por primera vez no era solo un actor. Era un abuelo, y eso, para él, valía más que todos los aplausos del mundo. Durante toda su vida, Lalo fue un hombre que escondía mucho más de lo que mostraba al público. Detrás de su sonrisa pintada y su rostro cubierto de pintura blanca, había una historia de familia marcada por ausencias, secretos y conflictos que nunca logró resolver del todo. Pero, como suele pasar, esas heridas fueron moldeando la persona que era, a la vez que se convertían en la fuente de su arte. La historia comienza con su madre, Elena. Ella no fue una mujer tradicional. Era una artista de circo, una trapecista que vivió con la libertad de quien no quiere atarse a nada ni a nadie. Fue quien enseñó a Lalo el valor de la expresión corporal, pero también quien lo abandonó cuando él tenía apenas 8 años. Su padre había muerto en un accidente justo antes del nacimiento de 1900. Lalo y Elena, abrumada por la responsabilidad y sus propios demonios, decidió dejarlo con una tía en un pueblo pequeño. Esa tía, una mujer estricta y fría, le enseñó disciplina y silencio, 2 cosas que Lalo llevaría en su alma para siempre. El abandono de su madre dejó una marca profunda. Años después, cuando Lalo ya era famoso, trató de encontrarla. Preguntó en teatros, en circos ambulantes, y finalmente la halló en un pueblo lejano, enferma y sola. Pero la reconciliación nunca ocurrió. Elena murió sin que pudieran hablar, dejando en Lalo la sensación de un ciclo incompleto. Lalo tuvo un hermano menor, Carlos, 5 años menor, que creció con él pero con menos oportunidades. Carlos nunca quiso ser artista. Se dedicó al comercio y la familia. La relación entre ellos fue complicada. Carlos siempre envidió la fama y la atención que recibía Lalo, mientras que Lalo sentía culpa por haberse ido a la ciudad, abandonando a Carlos a su suerte. Hubo peleas, silencios largos y algunas reconciliaciones superficiales que nunca llegaron a sanar completamente. Carlos murió joven, tras una enfermedad que Lalo no pudo acompañar. Esa pérdida lo hizo cuestionarse todo. Como ya sabemos, Lalo se casó joven con Leticia, una mujer que compartía su pasión por el arte, pero no su forma de entender la vida. La pareja se rompió por el constante ausentismo de Lalo, que anteponía el escenario a la familia. Después vino un segundo matrimonio con Rosario, una mujer paciente y comprensiva que lo apoyó en los momentos más difíciles, sobre todo durante sus crisis de salud. Rosario fue la madre de Rodrigo, su hijo menor. A diferencia de los otros hijos, Rodrigo sí tuvo una relación cercana con su padre, aunque siempre con conflictos por las decisiones que Lalo tomó en su juventud. La muerte de Rosario fue un golpe durísimo para la familia. Eduardo Jr., Sofía y Rodrigo siguieron caminos muy diferentes, pero todos cargaron con el peso de tener un padre famoso y ausente. Eduardo Jr. se volvió un hombre pragmático, cerrado emocionalmente, que solo buscaba estabilidad. Sofía fue la más sensible. Se refugió en el arte y el silencio, huyendo de la fama familiar. Rodrigo, en cambio, quiso romper con todo, buscando su propia identidad como artista plástico y activista social. Los encuentros familiares eran tensos. Nunca hubo una verdadera conversación sincera entre ellos. Siempre había reproches, silencios incómodos y heridas no sanadas. La distancia emocional y física
fue creciendo con el paso de los años. Con los nietos, sin embargo, Lalo encontró un respiro. Ellos no juzgaban, solo querían conocer al abuelo que veían en televisión. En particular, una nieta llamada Ana, hija de Sofía, era quien más buscaba a Lalo. Ana tenía 15 años cuando empezó a interesarse por la vida de su abuelo, y sus preguntas obligaron a la familia a enfrentar viejos fantasmas. Ana le pidió a Lalo que le contara historias del circo, que le enseñara sus trucos de mimo. Esos momentos fueron valiosos, como pequeños oasis de cariño en medio del desierto emocional. Ana fue el puente que lentamente acercó a la familia. A pesar de estos pequeños avances, las reuniones familiares seguían siendo complicadas. Había desacuerdos por la herencia, viejos resentimientos por decisiones pasadas, y la sombra constante de la fama que parecía impedirles ser solo una familia común. Lalo intentó mediar, con la ayuda de Carmen, su compañera actual, quien siempre ejerció como pacificadora. Organizó varias cenas, invitó a todos a su casa, buscando que las heridas se cerraran, aunque solo fuera un poco. Hoy, Lalo sabe que la familia no es perfecta, ni tiene que serlo. Ha aprendido que el amor también es paciencia, diálogo y perdón, aunque el camino sea lento y doloroso. Su historia familiar es un reflejo de su vida, llena de altibajos, pero con un espíritu indomable que siempre busca seguir adelante. Y es que, para Lalo, el mimo, el verdadero arte no está en el escenario, sino en aprender a amar, a pesar de las heridas y el tiempo. Lalo el mimo no solo fue una figura inolvidable sobre el escenario. Su vida también estuvo marcada por un patrimonio que pocos conocen en profundidad. Más allá de las luces y la fama, su fortuna escondía historias interesantes, sorpresas y hasta conflictos inesperados. Al principio, Lalo no tenía nada más que su talento y su ilusión. Cuando empezó, vivía en un pequeño departamento en el centro de la ciudad, con paredes desconchadas y un par de espejos que usaba para practicar sus gestos. Pero a medida que su carrera despegaba, su fortuna también crecía, gracias a contratos, películas, presentaciones y apariciones televisivas. Nunca fue un hombre que presumiera ni que hiciera alarde de sus riquezas. Para él, el arte y la familia eran más importantes. Sin embargo, con los años acumuló propiedades, obras de arte y objetos que reflejaban su vida y sus pasiones. Su propiedad más emblemática fue la casa que compró en Coyoacán, un barrio bohemio y lleno de historia. La casa era antigua, con pisos de madera crujiente y ventanas que daban a un jardín pequeño pero vibrante. Allí, Lalo pasó sus mejores momentos, rodeado de libros, fotografías y recuerdos de toda su carrera. Pero no era una casa cualquiera. Tenía una habitación especial, casi un santuario, dedicada a su oficio. En esa sala había disfraces, máscaras, sombreros y una gran cantidad de objetos usados en sus actuaciones más famosas. Para él, ese cuarto era el corazón de su vida. Lalo no solo coleccionaba objetos teatrales, también amaba el arte en todas sus formas. A lo largo de los años, adquirió pinturas de artistas emergentes, esculturas de metal y madera, y hasta fotografías antiguas de teatros y circos. Cada pieza tenía una historia y un significado especial. Entre sus objetos más preciados estaba una escultura de un mimo tallada en mármol, regalo de un amigo artista que había viajado por Europa. Decía que le recordaba que, aunque la vida era silenciosa muchas veces, el arte hablaba sin palabras. Una de sus posesiones más curiosas era un automóvil antiguo, un Cadillac de los años 50 que había restaurado con paciencia y cariño. No lo usaba para llamar la atención, sino como un recordatorio de tiempos más simples y de los viajes que había hecho durante su juventud. Cada vez que podía, lo sacaba para dar una vuelta por la ciudad, a veces acompañado de Carmen, su compañera, quien disfrutaba de esos paseos que parecían detener el tiempo. Aunque parecía un hombre sencillo, la gestión de su patrimonio no estuvo libre de problemas. Al tener varios herederos, sus hijos y más tarde sus nietos, las discusiones sobre propiedades, dinero y legado fueron inevitables. Lalo siempre quiso evitar los conflictos, por eso dejó instrucciones claras sobre cómo quería que se dividieran sus bienes, buscando que la familia pudiera mantener una unión, aunque sabía que no sería fácil. Quizá lo más intrigante de todo fue lo que se encontró en el ático de su casa, después de que Lalo tuvo que mudarse por razones de salud. Entre cajas polvorientas y muebles viejos,
Aparecieron diarios, cartas y fotografías inéditas que revelaban secretos y momentos desconocidos de su vida. Había cartas de amor, recibos de compras inusuales, incluso un diario de viaje que narraba sus